Vamos a hablar en esta mañana un poco acerca de lo que es la gracia del Señor. Amén. Creo que es una de las realidades espirituales, pues que a medida que el tiempo ha ido pasando, los últimos años creo que se ha hablado mucho acerca de la gracia, y se han hablado también muchísimas cosas, ¿ok? Acerca de la gracia, algunas correctas, algunas incorrectas. Lo que quiero decirles es que, digamos, creo que en las últimas 2 décadas es mucho lo que se ha ido escuchando acerca de la gracia del Señor. Y es algo muy abundante a lo largo de toda la Escritura, ¿okay? Lo que podemos encontrar. El tiempo y el espacio que tenemos lo trataremos de ir aprovechando con la ayuda del Espíritu de Dios. Lo que vamos a tocar y a tratar definitivamente no es que no quiero decir la palabra todo, o sea, apenas es un pequeño aspecto que vamos a ver de la gracia, porque la gracia de Dios es sumamente amplia, ¿ok? Extensa, pero por lo menos vamos a tratar de dejar un fundamento y que podamos tener una claridad cuando pensamos en lo que es la gracia del Señor. Permítame hacerle como un pequeño recuento o una pequeña introducción de lo que significa la gracia del Señor para que vayamos teniendo esa comprensión que el Señor desea con respecto a esto. Para irnos, digámoslo así, o remontarnos al principio, recuerde que Dios creó al hombre. Estamos ubicados en Génesis 1:26. Dios crea al hombre a su propia imagen, ¿ok? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿ya? Fue así, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esa parte es muy importante. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que cuando el hombre es creado por Dios, tiene la imagen de Dios, ¿ok? Tener la imagen de Dios implica que el hombre realmente era un representante de Dios en la faz de la tierra, ¿ok? En primera instancia había una intención divina en eso, para que ese hombre representara a Dios, ¿ok? En la faz de la tierra. El apóstol Pablo, entendiendo este principio, si usted me acompaña a Romanos 5:14, vamos a mirar lo que dice allí. Vaya conmigo allí, por favor. Romanos, capítulo 5. Vamos a considerar el versículo número 14. Y quiero mostrarle un principio, mire. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura. Observe eso. ¿El cual es qué? Figura. ¿Figura de qué? Del que había de venir. O sea, el apóstol Pablo reconoce e identifica que este Adán, el primer hombre creado por Dios, era figura del que había de venir. Esa palabra figura implica representante, ¿okay? Él era un representante. ¿De quién? De Cristo, de aquel que iba a venir. Seguimos viendo a lo largo de estos escritos del Antiguo Testamento expresiones que afirman esta verdad. Acompáñame, por ejemplo, a Salmos. Vamos a ir al libro de los Salmos. Y vamos a mirar ahí en el libro de los Salmos
el versículo número 8. ¿Okay? Perdón, el capítulo número 8. Salmo capítulo número 8. Y leemos desde el verso 4. Dice así, Salmo 8, verso 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Okay? Hay otras traducciones donde en vez de la palabra ángel, realmente aparece la palabra Elohim. Lo que está diciendo es, le has hecho un poco menor que Elohim. ¿Okay? Y le coronaste de gloria y de honra. Y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Okay? O sea, eso es una forma diferente de decir lo mismo de Génesis 1:26. Señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Luego dice, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios para ser figura del que había de venir, y la meta de Dios es que este hombre pudiese ser la manifestación, ¿ok?, de él mismo en la faz de la tierra. Le entrega Dios al hombre un señorío. Le enseña a Dios al hombre, o le entrega, perdón, un reinado. Le entrega un gobierno, ¿ok? Por eso le dice señorea. En Génesis 1:28 leemos que Dios a este hombre que ha creado lo bendice. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y ¿qué? Y señoread. Hay un llamado a eso. Ahora, si nosotros nos quedamos simplemente con una conceptualización de esto a nivel natural, pues lo que podemos pensar es que Dios simplemente lo que le estaba diciendo al hombre es, únete a tu mujer y reprodúzcanse y tengan hijos y llenen la tierra y manden y gobiernen sobre la tierra y listo. Y nos quedamos simplemente con esa interpretación natural. Pero hay algo que en aquella sombra, en aquel tipo, en aquella figura que Dios estaba mostrando, realmente tenía una intención más profunda. Porque Dios le entrega al hombre, recuerde, un señorío. Le entrega al hombre un gobierno. ¿Okay? Dios pone en el hombre una semilla de reino para que esta semilla de reino pudiese nacer, brotar, crecer y llevar fruto abundante. ¿Okay? Entonces, en esa declaración de fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala y señorea, no solamente apuntaba a algo natural, sino que dentro de ese propósito para el cual él había sido creado, Dios lo que estaba diciendo es, quiero que ustedes sean mi expresión en la faz de la tierra, que operen, que funcionen, ¿okay? Que administren los vastos recursos que les estoy entregando, que se traten entre sí de la misma manera como si yo mismo estuviese presente. ¿Okay? Lo que quiero es una expresión en el ámbito natural, en este planeta que he creado llamado Tierra, de cómo se puede vivir a la manera de Dios. ¿Okay? A grandes rasgos, esa es la intención divina, es lo que Dios quiere, lo que Dios desea. La historia sigue avanzando, ya usted la conoce bien. Luego llegamos a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dios le establece al hombre un mandato. ¿Okay? Dios lo pone en el huerto de Edén para que labre el huerto. ¿Okay? Y para que esté atento, para que lo vigile. Y también le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Interesante, algunos aspectos, vamos a pasarles rápido, pero bien interesante.
Por ejemplo, en Génesis 1:29, cuando usted lee Génesis 1:29, Dios le dice al hombre que hay una clase de alimentos que él puede comer. Todo árbol en el cual hay fruto, cuya semilla está en él, que se reproduce según su género. Dios le dice, eso será tu comida. ¿Okay? Pero también le dice que podía comer de todo árbol que estaba en el huerto. Y básicamente en el huerto estaban presentes dos tipos de árboles. El árbol llamado árbol de vida y el otro árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que no solamente lo estaba mandando a comer un alimento natural para su cuerpo físico, sino que también había una intención divina en que el hombre comiese un alimento que fuera a nutrir ¿qué? Su ser interior. ¿Ok? No solamente iba a nutrir su parte externa, sino que también Dios tenía un alimento para proveerle para su parte ¿qué? Interna. ¿Ok? Así es que con la parte externa pues no había ningún problema, era lo que estaba para comer y era lo que el hombre podía comer, pero en su parte interna, él de los dos que habían tenía que escoger uno. Y era el árbol de ¿qué? De vida. ¿Okay? Hoy sabemos, a lo largo ya de todo el recorrido de la Escritura, ¿quién es el árbol de vida? Cristo es el árbol de vida. Yo soy la vid. ¿Okay? La vid, un árbol. Y yo soy la vida. ¿Okay? Entonces Cristo es el árbol de ¿qué? De vida. Ese árbol de vida estaba tipificando a Cristo en el principio, lo cual Dios estaba ya manifestando una clara intención, diciéndole al hombre, mi deseo es que tú seas alimentado ¿de quién? De Cristo, de la vida, de su fruto, que te nutras de Él, que te alimentes de Él. ¿Okay? Es un principio que cuando lo vemos en lo natural, nos ayuda a entender y a comprender un poco la realidad espiritual. Cuando nosotros comemos, ahorita mismo desayunamos, cuando nosotros tomamos, ingerimos alimentos, usted sabe que parte de esos alimentos va a llegar a ser literalmente parte de su propio cuerpo. Porque hay nutrientes que el organismo extrae de esos alimentos y llegan a convertirse en células, en músculos, en tejidos, ¿ok? Entonces llega a ser parte de ¿qué? De usted mismo. Y hay otra parte que el organismo no usa y que lo desecha, ¿ok? Espiritualmente también no pasa desapercibido eso. Lo que usted come espiritualmente va a tener un efecto en su interior, ¿ok? Por eso las expresiones del Señor como mirad lo que oís, ¿ok? Mirad lo que oís, porque de acuerdo a como usted oye, usted está recibiendo, ¿ok? Espiritualmente no se come por la boca, se come por los oídos, ¿ok? Y si nos vamos un poquito más profundo, se come por los oídos no naturales, sino espirituales. Y se come por el ojo, ¿ok? No natural, sino también espiritual. ¿Okay? Conclusión, Dios había diseñado claramente un alimento para el hombre, para su cuerpo físico, pero también había diseñado un alimento para el hombre, para su parte ¿qué? Interna, para su parte espiritual. Ese era el plan y deseo del Señor, ¿ok? Hablar a partir de allí lo que hubiese sido si el hombre hubiese comido del árbol de la vida. Entramos en un área que se llama especulaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hombre no comió. Entonces entraríamos a especular, pero la realidad fue otra. La realidad fue que el hombre comió del árbol que no debía comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso, en Génesis 3, Dios le dice claro al hombre, cuando lo llama, el hombre se esconde, tiene miedo, tuve miedo, oí tu voz, me escondí, etcétera, etcétera. Y observe que Dios le dice, has comido del árbol que te mandé, diciendo, no comas de él. Porque el día que comas, ciertamente que morirás. El hombre murió, ¿ok? Esa muerte del hombre tuvo grandes implicaciones, porque implica que el hombre perdió el señorío, el gobierno o reino que Dios le había otorgado.
Ahora el hombre ya no podía ser la imagen de Dios, ¿en dónde? En la tierra. ¿Ok? Porque su ser interior se había ¿qué? Se había corrompido, se había dañado. La Biblia le llama eso pecado, le llama eso concupiscencia, le llama eso naturaleza corrupta. Una naturaleza corrupta vino a morar en el hombre y el hombre se convirtió en aquello que comió. Nos convertimos en aquello que comemos, sea natural para el cuerpo físico o sea espiritual para el hombre que es interior. Así es que ya esa historia pues es bien conocida, han pasado 6,000 años y cada día vemos en la sociedad el efecto que eso ha producido, las consecuencias que eso ha traído. Génesis, ahí mismo en el capítulo 3 nos deja ver como una película, una radiografía de lo que a futuro iba a acontecer y que fue exactamente lo que aconteció, ¿ok? Recuerde que cuando Dios confronta al hombre con respecto a la decisión que él tomó, digámoslo así, lo correcto hubiese sido, si podemos hablar de algo correcto, en que el hombre hubiese dicho a Dios: Señor, te fallé, comí del árbol que tú me mandaste que no comiese. Aquí estoy, haz conmigo lo que bien te parezca, pero yo cometí un error. No, esa no fue la posición del hombre. ¿Cuál fue la posición del hombre? La mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. ¿La qué? La mujer que tú me diste. Eso tiene unas implicaciones ahí bien serias, porque la mujer que tú me diste es parte de la responsabilidad que yo haya cometido el error fue tuya, porque esa fue la que tú me diste. ¿Por qué no me diste una mejor que la que me diste? Me tuviste que dar esa y por eso yo terminé haciendo lo que hice. Qué terrible, a la mujer que tú me diste. Entonces culpa a Dios, pero también culpa a la mujer, ¿ok? Eso que está allí, eso que está allí es lo que se conoce como el complejo adámico. O sea, la primera característica, que esto, si hay algo que se le pueda quedar de todo lo que vamos a hablar, que se le quede esto. La primera característica que brota de un corazón que está gobernado por la carne o por la concupiscencia es el egoísmo. ¿Ok? Es el egocentrismo. ¿Ok? Es el nunca reconocer los errores y las fallas que nosotros podemos tener y siempre culpar a los demás de eso. Entonces, es aquella situación famosa que se da día a día en la sociedad y ya pasaron 6,000 años, pero es exactamente lo mismo. Yo estoy en la condición en la que estoy por culpa de, y sale la lista. ¿Okay? En la lista nunca está uno. Papá, mamá, tío, abuelo, primo, vecino, amigo, profesor. Todo el mundo sale en la lista, pero nunca sale ¿qué? Uno. ¿Ok? Pero eso es propio de ¿qué? De esa naturaleza que llegó ahí y que se instaló allí. ¿Ok? Dios, conociendo esa condición y conociendo el estado en el que el hombre ha quedado y que ahora su plan y propósito queda, por decirlo así, como en stand-by, queda detenido por un momento, porque Dios lo que quiere es que toda la tierra pueda ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Eso se ve a lo largo de todos los profetas. Siempre profetizaron acerca de lo mismo. Dios quiere llenar la tierra con el conocimiento de ¿qué? De su gloria, ¿ok? Que por cierto, en todo el contexto del Antiguo Testamento, la tierra implicaba la tierra física y natural, pero en el contexto del Nuevo Testamento aparece una nueva tierra, ¿ok? Que ya no trata mucho de la tierra física y natural. Pablo dice, nosotros somos la labranza de Dios y esa palabra labranza implica la tierra donde Dios cultiva, ¿ok? Ahora hay otra tierra en el aspecto nuevo testamentario y esa tierra es la tierra de tu corazón y de mi corazón. Y esa es la tierra que Dios hoy quiere llenar ¿de qué? Del conocimiento de su gloria. Por eso Cristo aparece en los corazones, lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:6, que ayer lo repasamos en varias ocasiones. Pero volviendo al punto,
El hombre ahora no podía ser efectivo, el hombre no podía ser eficaz. Al hombre Dios le había dado una asignación para cumplir y él no había podido cumplirla. ¿Ok? Entonces, entra de parte del Señor un plan redentor. ¿Ok? Un plan no solamente para sacar al hombre, ojo, del estado y condición en la que el hombre se encuentra, sino traerlo a otro estado que Dios siempre había planificado para el hombre. Y es que el hombre fuera realmente uno que llevara su imagen, uno que llevara su gloria, uno que llevara su vida, uno que llevara su naturaleza para poder ser en la tierra una expresión y manifestación de Dios. ¿Ok? La diferencia que hay entre un estado y otro es una diferencia abismal. ¿Ok? La distancia que hay entre un estado y otro es irreconciliable para el hombre mismo. ¿Qué significa? Que el hombre no puede pasar de esta condición a la otra condición por sí mismo. El hombre no puede. El hombre es incapaz. Pablo lo llama, según Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos. ¿De qué? De la gloria de Dios. La palabra destituido significa quedar corto. Quedar corto. O sea, nunca el hombre puede alcanzar, ¿ok?, aquella posición que Dios ha establecido. ¿Cuál es la posición? La posición de gloria. ¿Ok? La posición donde el hombre es un instrumento divino, donde el hombre es una vitrina divina, en un lenguaje simple, donde Dios puede ser visto. No sé si aquí en México le llaman, en Colombia se le llama vitrina a aquellos lugares donde en los almacenes es igual. Entonces, en una vitrina usted va y ve todo lo que el almacén le expone. Bueno, en un término figurativo, vitrina o escaparate. Entonces, usted y yo somos una vitrina de Dios. Eso es lo que Dios quiere, para que cuando la gente lo mire a usted, estén viendo a Dios, estén viendo a Cristo, estén viendo lo que de Dios se manifiesta, estén viendo lo que de Dios se deja ver. ¿Ok? Entonces puedan ver a través de usted y a través mío cómo es Dios. Puedan ver el amor de Dios, puedan ver la paz de Dios, puedan ver la paciencia de Dios, puedan ver la fe de Dios, ¿ok? La benignidad, la bondad, la templanza, lo que le estoy nombrando, ya sabe que es el fruto del Espíritu. Puedan ver el carácter de Cristo que está formado en su propio corazón. Pueda ver que usted, en vez de odiar a sus enemigos, que es lo que hace todo el mundo, ame a sus enemigos. Eso no es normal, eso no es natural, eso no se ve a la vuelta de la esquina, ¿ok? Pueda ver que usted ama, ¿ok?, a su prójimo sin usted ser amado. Eso no es normal. Eso es propio ¿de qué? Del amor de Dios. Bueno, eso es lo que el Señor siempre ha querido y eso es lo que el Señor siempre ha deseado. Ahora, el hombre está en esta condición. ¿Y cómo hace el hombre para pasar de esta condición a aquella otra? ¿Cómo hace el hombre no solo para que su alma, su ser interior, sea libertado de la esclavitud de corrupción que la Escritura nos dice, pero no solamente libertado de la esclavitud de corrupción, sino que ahora sea llenado con la gloria de Dios? Esos son dos efectos que cada hijo de Dios debería de tener muy claro. ¿Okay? Vamos a hacerlo en términos de figuras. Es como si el hombre fuese una casa y la casa está totalmente sucia y la casa está totalmente contaminada. ¿Ok? La meta de Dios no es solamente llegar y limpiar la casa. ¿Ok? Llegó, la limpió, sacó todo lo que tenía que sacar, la casa quedó limpia y ya. Y se acabó. No. La meta de Dios es que después que la casa ha estado y ha quedado limpia, ahora la llena. ¿Ok? La llena con todo lo que Él quiere que llenarla. Y ahora esa casa llena viene a ser una ¿qué? Una expresión y una manifestación de aquel que la llenó. ¿Ok? En términos de figuras. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer. Pero el punto es que el hombre por sí mismo es incapaz de hacer eso. No puede. Entonces,
A lo largo de toda la historia, el hombre ha intentado hacer eso. El hombre ha intentado mirar cómo obtiene una justicia propia, cómo logra alcanzar una justicia propia, cómo logra hacer obras para ver si a través de esas obras logra convencer a Dios o logra agradar a Dios. ¿Ok? Entonces, todas esas obras son obras de incapacidad. El hombre no puede. El hombre está en un estado de muerte espiritual. Y un muerto no puede operar nunca en la vida. Un muerto opera en la muerte. Por eso el Señor dijo, cuando le hizo el llamado a una de las personas que estaba con él, que lo siguiera, y él le dijo, Señor, solo deja que vaya y entierre a mi padre y luego vuelvo y te sigo. ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren ¿qué? A sus muertos. Entonces hay una realidad que es la realidad de la vida, otra es la realidad de la muerte, pero el hombre se encuentra en muerte. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. Ok, aquí quería llegar. Tenemos al hombre ahora en este punto. Tenemos al hombre ahora en esta condición, donde por sí mismo él es incapaz de salir del estado en el que se encuentra y ser transformado a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor interviene, ¿ok? En la vida del hombre, ¿ok? E interviene en la vida del hombre con algo que el Señor llama gracia, charis, la gracia divina, el poder de Dios, ¿ok? Entonces Dios obra con esa gracia. Hubo diferentes manifestaciones de gracia del Señor. Siempre ha habido diferentes manifestaciones de la gracia de Dios. Hay gente que cree que la gracia empezó hace 2000 años, ¿ok? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. No, la gracia es eterna. La gracia siempre ha estado en Dios y la gracia siempre ha tenido manifestaciones. A partir de 2000 años atrás, cuando el Cristo fue encarnado, lo que hemos tenido es una manifestación más grande, más plena y más gloriosa de dicha gracia. Pero no quiere decir que la gracia de Dios no haya estado durante los siglos, siempre ha estado. Mire, una primera manifestación de gracia. Tenemos a este hombre que desobedeció a Dios, que está corrompido, que está muerto en una naturaleza corrupta, ¿ok? Que está sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y qué hace Dios con este hombre? Dice que Dios lo viste. Eso está en Génesis 3:21. Dios lo viste y le hace ahora una túnica, no un delantal, sino una túnica. La diferencia es que el delantal cubre una parte, la túnica cubre todo. Le hace una túnica de piel, ¿ok? La piel no sale de los árboles, sale de un animal que ha sido sacrificado. Entonces Dios mostró una acción de gracias preciosa, maravillosa. Sacrifica un animal, le toma la piel y le hace una túnica y viste al hombre, ¿ok? Un anuncio profético diciéndole a ese hombre en un futuro tiempo, yo enviaré a mi cordero. Mi cordero va a ser sacrificado por causa tuya, pero va a ser sacrificado para vestirte de aquella justicia que tú hoy has perdido. Eso es una obra ¿de qué? De gracia. Entonces, eso fue manifestado, imagínate, 6000 años atrás o quién sabe cuánto. ¿Okay? Y durante todo el tiempo Dios fue manifestando esa gracia. ¿Okay? Cuando trajo el diluvio y proveyó un arca que le dijo a Noé cómo hacerla, y Noé tardó aproximadamente entre 100 y 120 años para construir aquella arca, dice que aquella familia, Noé con su familia, fue salva de aquel diluvio por medio de ¿qué? Del arca, una expresión de gracia. Cada vez que Israel iba en pelea, en combate con todos los pueblos enemigos, y aquellos pueblos los superaban en número, en fuerza, en todo, en ejército, en armas, y Dios los defendía y se manifestaba. Todo eso son manifestaciones de ¿qué? De gracia, en cierta medida, en cierto aspecto. Pero llega ahora el tiempo exacto donde Dios envía a su Hijo. Y ahora tenemos la manifestación más grande, más plena y más gloriosa de la gracia
de Dios. Es lo que leemos en Juan 1:14. Acompáñenme allí para leerlo. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y mira lo que sigue. Lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? O Juan 1:16. Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces, aparece Cristo. Cristo como la plenitud de esa gracia. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Bueno, sacar al hombre del estado y de la condición en la que este hombre se encuentra, ¿ok? Transformarlo a la imagen de Cristo, ¿ok? Para que el hombre ahora pueda tener la imagen de Dios que en el principio había ¿qué? Perdido, y él pueda ser una expresión y manifestación de la misma vida que es Cristo, que ahora está siendo ¿qué? Formada en él. Así como en términos generales es lo que implica o es lo que representa la gracia de Dios. Porque la gracia es un don divino, ¿ok? Que se manifiesta en esencia como el poder de Dios. Va a obrar en el hombre un tipo de poder, una clase de poder que el hombre jamás y nunca por sí mismo puede lograr. Ni jamás y nunca por sí mismo puede conseguir. Pero la gracia tiene ese poder y esa potencia para sacar al hombre del estado en el que él está, limpiarlo, purificarlo, y no solamente eso, sino también llenarlo de la gloria de Dios, y ahora el hombre llegar a ser ¿qué? La vitrina de Dios que se puede mostrar a los otros hombres. Eso, en esencia, es la gracia del Señor. El punto es, esta gracia, el hombre mismo la puede rechazar o el hombre mismo la puede acoger. ¿Ok? El hombre mismo puede darle la espalda a esta gracia o el hombre mismo puede rendirse y someterse a ella. Si el hombre rechaza y le da la espalda a esta gracia divina, entonces ¿qué va a pasar con el hombre? Se queda en la misma condición y en el mismo estado donde él está. Porque él por sí mismo no puede hacer nada. Pero si el hombre recibe, si el hombre acoge, si el hombre abraza esta gracia divina, entonces en él la gracia va a empezar ¿a qué? A operar, a manifestar su poder en su propio corazón para que él sea transformado a su propia imagen. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta allí? Podemos continuar. Ok. Entonces, acompáñame a Efesios capítulo 2. Y vamos a mirar el verso 8. Versículo muy conocido, Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? Ok, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de nosotros, pues es don o regalo de Dios. Por gracia sois salvos. En otras palabras, amado, la gracia de Dios salva. Por gracia soy ¿qué? Salvo. O sea, la gracia de Dios salva. ¿Ok? Como lo estaba comentando anoche, ¿qué significa que la gracia de Dios salve? ¿Ok? Porque si salva, tiene que salvar de algo. Salva de algo y salva para algo. ¿Ok? No es simplemente decir, la gracia salva o por gracia somos salvos. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la gracia salve? ¿Ok? Si alguien es salvado, tiene que ser salvado de algo y tiene que ser salvado para algo. Entonces, la gracia salva al hombre de la condición y del estado donde el hombre ¿qué? Se encuentra. Pero ¿para qué lo salva también?
para traerlo a una nueva realidad, para traerlo a una nueva vida, para que ahora el hombre pueda ser un instrumento divino en las manos de Dios, lleno de la propia vida de Dios, y pueda Dios tener una expresión y una manifestación a través de él. ¿Okay? Así es que por gracia sois salvos, la gracia salva. Y esto no de vosotros, dice, pero también dice que se hace por medio de ¿qué? De la fe. O sea que la fe de Dios es la que nos hace partícipe de esta gracia. ¿Okay? A través de la fe de Dios somos participantes de la gracia. Por eso aquel que no cree está rechazando la fe. Si rechaza la fe, no puede participar de la gracia. Pablo los pone claro en Romanos capítulo 5, versículo 2. Busquémoslo allí un momento, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe. ¿Entrada por la fe a qué? ¿O a dónde? A esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes. Entonces, ¿cómo se entra a la gracia? Romanos 5.2. ¿Cómo se entra a la gracia? Según Romanos 5.2. Por la fe. Entonces, la fe me hace ser partícipe ¿de qué? De la gracia. Hay muchas formas de definir la fe. En términos muy prácticos y sencillos, la fe no es otra cosa que la luz de Cristo. La fe es la misma mente de Cristo. La fe es la perspectiva divina. La fe es el entendimiento celestial, el conocimiento divino, ¿okay? Aquella comprensión que viene de arriba, ¿okay? Lo que Dios cree, lo que Dios piensa, lo que Dios desea, ¿okay? La mente divina, esa es la fe, ¿okay? Y cuando esa fe aparece en nosotros como luz, lo que nos está haciendo es participar de una medida de Dios. Por eso el hombre cuando cree, cuando acoge, cuando recibe esta fe de parte de Dios, puede empezar a ver las cosas de una manera distinta y diferente a como el hombre natural las ve. ¿Ok? Un ejemplo sencillo, pero hay miles de ejemplos. Pablo declara en alguna ocasión y dice, yo pues preso en el Señor. Yo pues preso en el Señor. Estaba metido en una cárcel. Estaba metido en unos barrotes. Pero Pablo dice, yo pues preso en el Señor. O sea, yo estoy encerrado en Cristo. Aunque mi cuerpo físico está aquí, dice, la palabra de Dios no está presa. ¿Sí ve la visión que ese hombre podía tener? La mentalidad que él podía tener. ¿Por qué razón? Porque él estaba participando ¿de qué? De la fe del Hijo de Dios. Al participar de esta fe, estaba también participando ¿de qué? De la gracia de Dios. Porque por medio de la fe tenemos entrada ¿a dónde? A la gracia. Y la gracia, en aspectos muy prácticos, es el poder de Dios. El poder de Dios que obra ¿dónde? En nosotros. ¿Ok? Ahora, esta gracia, amados, tiene tanta similitud con el Evangelio. ¿Ok? Tiene tanta similitud con lo que el apóstol Pablo llama la palabra de la cruz. ¿Ok? O la cruz de Cristo. La gracia, el Evangelio, la palabra de la cruz. Todos son términos que realmente apuntan al poder mismo de Cristo obrando en el hombre cuando el hombre lo acoge y lo recibe. Por ejemplo, la gracia es el poder de Dios que salva. Ya lo vimos. En 2 Corintios 12, versículo 9, ayer lo comentaba cuando Pablo va y le dice al Señor, quita de mí este aguijón. Ok, 3 veces ya he orado al Señor y la respuesta del Señor es, bástate que mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia es el poder ¿de qué? De Dios. Pero la gracia de Dios también salva.
¿ok? Como lo vimos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia soy ¿qué? Salvos, ¿ok? Ahora miremos Tito 2:11. Y en Tito 2:11 vamos a ver una vez más que esa gracia salva, ¿ok? Entonces, la gracia es el poder de Dios, ¿ok? Y la gracia salva al hombre. Tito 2:11 dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. ¿A cuántos hombres? A todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ahí te está diciendo cuál es la meta, cuál es el fin, qué es lo que busca la gracia, ¿qué? Salvar, traer ¿qué? Salvación. Entonces la gracia es el poder de Dios y la gracia salva. Eso fue lo que Pablo experimentó. Primera de Timoteo. Vamos a considerar ahí capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo número 1. Versículo 14. Si alguien lo tiene y me puede ayudar ahí. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, sí. Ok. Entonces, esa gracia, dice, fue más abundante, pero si usted lee los versículos anteriores, Pablo está describiendo su condición. ¿Ok? Su condición sin Cristo. ¿Ok? Y ahora dice, pero la gracia de Dios fue que más abundante con la fe y con el amor. Lo que está diciendo es, me sacó de aquella condición en la que yo ¿qué? Estaba. Esa gracia es el poder de Dios y salva. Ahora, Romanos. Vayamos a Romanos. Capítulo 1, versículo 16. 1:16. Ahora tenga en cuenta lo siguiente. Así como la gracia es el poder de Dios y salva, la gracia es el poder de Dios y salva. Mire lo que escribe con respecto al evangelio. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. Entonces, ¿qué hace el evangelio? O primero, ¿qué es el evangelio? Es el poder de Dios. ¿Y qué hace ese poder? Salva. ¿Y qué es la gracia? El poder de Dios. ¿Y qué hace esa gracia? Salva. O sea que así como es la gracia, así también es que el evangelio. No hay una diferencia entre la gracia y el evangelio. Sustancialmente son una expresión de Cristo que hace lo que Dios quiere que haga. Son el poder de Dios ¿para qué? Para salvar. ¿Ok? Una vez más, esta palabra salvación tiene unas implicaciones demasiado extensas. ¿Ok? Mucho más allá de la visión que nosotros le hemos dado. ¿Ok? La expresión misma de la salvación por medio del cuerpo, la iglesia es gigantesca. Es la manifestación realmente de Dios en todos los ámbitos, ¿ok? En todos los escenarios donde la iglesia esté ¿qué? Presente, porque es la expresión de la vida de Dios hacia los hombres. Esa es una expresión y una manifestación de su propia salvación, ¿ok? Ahora, la gracia es la palabra verdadera del evangelio. Esa palabra lleva fruto. Esa palabra crece, ¿ok? En nosotros. Y dice Pablo, desde el día que la oímos y conocimos la gracia de Dios en verdad. Aquí en este texto que vamos a leer, acompáñeme allí, Colosenses 1. Colosenses, capítulo número 1, versículo 5 y versículo 6. Vamos a ver cómo el evangelio se conecta de una manera extraordinaria con la gracia y la gracia con el evangelio. El apóstol Pablo lo describe de esta manera. A causa de la esperanza
o expectativa que os está guardada ¿dónde? En los cielos, ¿ok? No nos queda mucho tiempo para entrar ahí, pero 5 de Colosenses 1. Pero esa expresión cielos, entiéndala como la realidad espiritual, ¿ok? Tenemos que ir quitando de nuestra mente que cielos habla de una posición física que está muy arriba. No, los cielos realmente son la realidad de Cristo, ¿ok? Los cielos es la realidad donde Cristo ¿qué? Opera. Por eso usted y yo podemos entender sentados en los lugares que celestial y usted está sentado en la silla. Pero es una realidad espiritual en donde usted se encuentra en Cristo, ¿ok? Entonces dice, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. Ojo, ya habéis oído. ¿Por qué? Por la palabra verdadera del evangelio. Subraya eso ahí, la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta ¿dónde? Hasta vosotros, ¿ok? Así como a todo el mundo, y lleva fruto. La palabra verdadera del evangelio que hemos oído lleva fruto. ¿Y qué más hace? Y crece también. Observe lo que sigue. ¿En dónde crece? No, ¿en dónde crece? En vosotros. Diga, en mí. Esa palabra, cuando es acogida en nuestro corazón, lleva fruto. Crece, ¿dónde? En nosotros, en el corazón. Ahora, observe. Lleva fruto y crece en vosotros desde el día. ¿Desde cuándo lleva fruto y crece? Desde el día que oísteis y qué? Y conocisteis ¿qué? La gracia de Dios en verdad. Pablo no hace ninguna distinción entre la palabra verdadera del evangelio y la gracia de Dios en verdad. Para Pablo era la misma esencia, ¿ok? Cuando ustedes oyeron y ustedes conocieron la gracia de Dios en verdad, entonces en ese momento esa palabra verdadera del evangelio empezó a crecer y a llevar fruto en sus corazones. Ojo, oír, diga oír y conocer la gracia de Dios en qué, en verdad. Ahora, busque la palabra oír, investigue esa palabra en el griego. ¿Cuál es la idea que tiene? No es solamente escuchar, implica oír con atención y con obediencia. Oír con atención y obedecer. Como cuando usted oye, se le da una instrucción y usted oye y usted sigue la instrucción. ¿Ok? Imagínense que uno le dijera a un hijo, uno le da una instrucción a un hijo, ¿ok? Y el hijo oye la instrucción, pero no hace la instrucción. Realmente oyó y escuchó. En Colombia se dice el dicho, por un oído le entró y por el otro le salió. ¿Ok? Pero si realmente oye, entonces no solamente escucha lo que se le está diciendo, sino que también ¿qué? Obedece, lo hace. Entonces a eso se refiere Pablo cuando dice, el día que ustedes oyeron y conocieron la gracia de Dios, en verdad, lo que está diciendo es, ustedes oyeron esa gracia que Dios ministró y trajo a sus corazones, pero también la siguieron, también la obedecieron, fueron guiados y fueron direccionados por ella. Y el término conocer, conocieron la gracia. Aquí anoté, dice, conocer con evidencia, familiarizarse por completo con, o sea, habla de una intimidad. Llegas a conocer a Dios por intimidad, por una relación íntima que tienes con Él, al oír y obedecer su voz que habla a tu propio corazón. Entonces esa gracia crece y lleva fruto en nosotros, así también como la palabra verdadera del evangelio que crece y lleva fruto en nosotros. ¿Qué más encontramos? Encontramos que
esta gracia se manifiesta con la fe y con el amor que es en Cristo Jesús. Pero así como la gracia se manifiesta con la fe y amor que es en Cristo Jesús, usted también encuentra que el evangelio también se manifiesta con la fe y con el amor que es en Cristo Jesús. Vamos a leerlo ahí en Primera de Timoteo 1:14. Primera de Timoteo 1, verso 14. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Con qué? Miren los dos elementos. Con la fe y el amor. Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios empezó a manifestar su gracia en el corazón de este hombre? Porque Pablo empezó a experimentar la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esa fe que el hombre no la puede producir y que es totalmente contrario a las creencias naturales que nosotros podemos tener. Es la luz, es la perspectiva divina, es como, miren, la fe es como Dios ve las cosas. Y como Dios ve las cosas es totalmente contrario a como el hombre ve las cosas. El hombre siempre ve desde su plano natural y lo que ve es el plano de abajo. Pero Dios siempre ve desde su realidad celestial. Por eso en alguna ocasión les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Ok? Y abajo y arriba no tienen comunión, porque son dos vidas distintas, son dos naturalezas distintas, son dos perspectivas distintas, son dos maneras totalmente opuestas de ver las cosas. Una es totalmente natural, está operada en las cosas temporales, en las cosas pasajeras, en las cosas que hoy son, pero ya mañana no. Las cosas naturales cambian así, ¿okay? En un chisquido, en un abrir y cerrar de ojos. Las cosas espirituales no, las cosas espirituales son eternas, permanecen para siempre, ¿okay? Entonces, esa gracia se manifiesta con la fe y con el amor, pero también la palabra verdadera del evangelio se manifiesta con la fe y con el amor. Colosenses 1, 4 y 5, lo que leímos ahorita, ahí también nos afirma esta verdad. Colosenses 1, verso 4 y verso 5. Habiendo oído, dice, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos. ¿Ves? Habiendo oído de qué? Fe y amor. Fe y amor, ¿a causa de qué? Te lo dice el verso 5. De la esperanza que os ha o que os está guardada en los cielos, de la cual habéis sido o de la cual ya habéis oído, ¿por la qué? Por la palabra verdadera del evangelio. Entonces, ¿qué trajo la palabra verdadera del evangelio en los hermanos de Colosas? Una manifestación de qué? De fe y de amor. ¿Qué trae la gracia? Una manifestación de fe y de amor. ¿Okay? La palabra verdadera del evangelio resulta ser viva y eficaz, como lo dice la Escritura, para nuestra edificación. Lleva fruto y crece en nosotros, ¿ok? Pero también la palabra de gracia edifica, ¿ok? Hechos capítulo 20, verso 32. Mira lo que dice Pablo allí. Hechos capítulo número 20, versículo número 32. ¿Qué hace la palabra verdadera del evangelio? Es viva y eficaz, ¿ok? Y es el fundamento para nuestra ¿qué? Edificación. ¿Qué hace la gracia? También edifica, ¿ok? Hechos 20, te dije, verso ¿qué? 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y ¿a qué? Y a la palabra de su gracia, que tiene ¿qué? Poder ¿para qué? Para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados.
O sea que con la palabra de gracia se puede ¿qué? Sobre edificar, se puede construir. Dios va edificando su cuerpo. Dios va construyendo su iglesia, ¿okay? Que es un cuerpo vivo, orgánico, que tiene su vida y que tiene su propio espíritu y que cuenta con su propio poder. Y a través de ese poder, Dios va edificando ¿qué? Su cuerpo. El punto es que, una vez más, para Pablo, la palabra verdadera del evangelio representaba realmente la ¿qué? La gracia de Dios. Y la gracia de Dios representaba la palabra verdadera del evangelio. ¿Okay? Así como vimos que la gracia es para salvación en todos esos textos que leímos, también la palabra del evangelio que ha sido implantada es para salvar. Santiago capítulo 1, búsquelo por favor, versículo 21. 1:21. ¿Qué dice? Santiago 1:21. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Ah? Ajá. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ¿qué puede hacer la palabra implantada? ¿Y qué hace la gracia? Salva también, ¿ok? Entonces, amados, eso es lo que la gracia es. La gracia es el poder de Dios. El poder de Dios, ¿para qué? Para salvar al hombre. ¿Pero qué implica salvar al hombre? Implica sacarlo del estado y de la condición donde el hombre se encuentra, ¿ok? Hacer en él un proceso de cambio interno, de limpieza, de purificación interna, pero no solamente eso, también implica ¿qué? Llenarlo de ¿qué? De la gloria, la vida, la sustancia, la justicia, la paz, el amor, la fe, de todo lo que es Cristo, para que este hombre ahora llegue a ser un ¿qué? Un instrumento de expresión de la imagen de Dios a todos los hombres. Eso que hace la gracia de Dios, nadie más lo puede hacer. Eso que hace la gracia de Dios, nadie más lo puede hacer. Por tanto, es importante que entendamos cómo esta gracia obra. Ahora vamos a verlo un poquito más específico, de una manera más particular. Cómo esta gracia obra. Y obra por medio de su espíritu. ¿Ok? Y que lo veamos en los aspectos prácticos de la vida. Esto no es nada místico, no es nada misterioso, no. ¿Cuántos creen que tienen el Espíritu de Cristo en sus corazones? Y usted cree que si ese Espíritu de Cristo está allí, continuamente quiere estarlo guiando y continuamente quiere estarlo direccionando en las decisiones diarias de la vida. Porque eso es lo que toda la Escritura habla acerca del Espíritu de Dios. De hecho, Pablo dijo, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Señor dijo, tengo tantas cosas que decirle, le dijo a sus discípulos, pero ahorita no las pueden entender, no las pueden sobrellevar. Mas cuando venga el Espíritu que yo les enviaré de mi Padre, entonces Él os guiará a toda verdad. Le llamó el Consolador, le llamó el Paracleto, uno que está a nuestro lado, que nos instruye, que nos enseña, que nos guía. ¿Okay? Entonces, eso habla de la practicidad. ¿Okay? Ese es el deseo de Dios, tener una comunión íntima con el hombre. Siempre ha sido así, siempre ha sido el deseo divino. De hecho, la gran diferencia que nosotros podemos encontrar entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que en el nuevo pacto lo que encontramos es una sustancialidad que se vive. Y en el antiguo pacto lo que encontramos es una sustancialidad que está profetizada, que está anunciada, ¿ok? Pero que no se tiene todavía
esa experiencia de plenitud en el propio corazón. En el antiguo pacto, Dios le decía al pueblo, yo estoy con ustedes. Yo soy su Dios, estoy con ustedes. Pero en el nuevo pacto, yo soy su Dios, estoy con ustedes y estoy en ustedes. O sea, ya la relación es algo mucho más íntimo. Por eso, como lo veíamos anoche, Pablo habla de oír. ¿Okay? Si en verdad habéis oído a Cristo, habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Desde esta realidad, entonces, vemos a los apóstoles, todos ellos, entender esta operación de la gracia de Dios. ¿Okay? Y cómo esta gracia de Dios se manifestaba en ellos cada día. Primera de Pedro, capítulo número 1. Vamos a ir ahí. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 13. 13. Sí, 13. Y vamos a verlo hasta el 16. Mire lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Okay? Recuerde que esa palabra ceñid en lo natural siempre se ciñe el cinto. ¿Okay? Cuando uno se aprieta el cinturón, el pantalón no se le caiga. Pero ojo el lenguaje espiritual que él está manejando. Ceñid los lomos, no los lomos naturales, sino los lomos ¿de qué? Del entendimiento. Ciñan los lomos del entendimiento. O sea, estén prestos, estén atentos, estén alertas. Sed sobrios. ¿Ok? Bien ubicados, bien direccionados, bien orientados en una realidad espiritual. Y esperad. Esperad por completo. ¿En qué? En la gracia, escuche, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra manifestado que está ahí en la palabra apocalipto, significa revelado. ¿Dónde Dios revela a su Hijo? En nuestros corazones. Cuando agradó a Dios revelar ¿a quién? A su Hijo, ¿dónde? En mí, para que yo le predicase entre los gentiles. O sea, miren la mentalidad apostólica que ellos manejaban. Ciñan los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento, sean sobrios, estén orientados, tengan la mirada donde tengan que tenerla, no estén distraídos solo en las cosas que externas, naturales, exteriores, ¿ok? Hay una realidad que interna, hay una realidad espiritual, hay Cristo viviendo en sus propios ¿qué? Corazones, ¿ok? No se apresuren, ¿ok? A vivir alocadamente. Estén centrados y esperen por completo ¿en qué? En la gracia que se os traerá o que se revelará cuando Jesucristo sea ¿qué? ¿Revelado dónde? En ustedes, ¿ok? Como hijos obedientes, no os conforméis ¿a qué? A los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre, ¿ok? A aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra ¿qué? Peregrinación. Pero observe la exhortación que hace el apóstol. ¿Cuál es la exhortación? A esperar por completo ¿en qué? En la gracia. Lo que está diciendo es, operen en esa gracia divina, caminen en esa gracia divina, sean enseñados por esa gracia divina, sean direccionados por esa gracia divina. ¿Quién es esa gracia divina? Cristo. Ese es el deseo que tiene el Señor, lo que busca el Señor. ¿Y cómo lo expone ahora el apóstol Pablo? Volvamos a Tito, pero ahora vamos a leer del capítulo 2, versículo 11 al 15.
Carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 al versículo 15. Mira lo que afirma aquí el apóstol. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Interesante el verso 12. ¿Qué dice? Enseñándonos. O sea, la gracia enseña. La gracia es un maestro. La gracia enseña. Ella es un maestro. ¿Okay? Enseñándonos. La gracia enseña. ¿Qué enseña la gracia? Que renunciando a ¿qué? A la impiedad, todo lo contrario a la piedad, la naturaleza divina, y a los deseos ¿qué? Mundanos, que son los deseos contrarios, los deseos que no provienen del Espíritu de Dios. La gracia nos enseña a eso, pero ¿a qué más nos enseña la gracia? Dice, a vivir en este siglo o en este sistema. Observe los elementos que toca. Sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. Estos elementos, sobriedad, justicia y piedad, ninguno de los tres proceden del hombre natural. Los tres proceden de Cristo. La sobriedad procede de Cristo. La justicia procede de Cristo. ¿Ok? Y la piedad procede de ¿qué? De Cristo. Lo que Él está diciendo, si usted lo quiere recibir en términos muy prácticos, lo que el apóstol está diciendo es, señores, ustedes esperen en esta gracia para que esta gracia quite de ustedes, elimine de ustedes aquello que no procede de Dios, pero esta misma gracia produzca en ustedes el fruto de Dios. Y cuando eso pase, cuando eso lo estén viviendo y cuando eso lo estén experimentando, entonces ustedes ahora ya no van a hacer una proyección de la imagen del primer hombre, sino que ustedes van a hacer una proyección de la imagen del segundo hombre. Ustedes ahora no van a hacer una expresión del primer Adán, sino que ustedes van a hacer ahora la imagen del segundo hombre, que es el Señor, que es del cielo. Eso es lo que en términos prácticos el apóstol está diciendo. Y luego, en el verso 13 da un consejo apostólico y una instrucción apostólica muy valiosa, aguardando. Es la manera como se debe de vivir, es la expectativa como se debe de vivir. ¿Cómo? Aguardando. ¿Aguardando qué? La esperanza bienaventurada o la expectativa bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa palabra manifestación es bien interesante porque trata de aparición, venida, manifestación, y toda esa realidad espiritual ocurre en el corazón del hombre. Ellos lo que estaban era direccionando a los discípulos a que tuviesen una vida de comunión íntima con el Señor en cada uno de sus corazones. Porque no era lo que ellos habían experimentado, jamás habían experimentado eso, jamás lo habían visto de esa manera. Siempre ellos identificaban a Dios, creían en Dios, pero para ellos era un Dios que estaba ¿qué? Lejos. Era un Dios que estaba afuera. Pero ahora toda la dirección apostólica es señalándoles e invitándoles a que vuelvan su oído espiritual, su ojo espiritual, su corazón ¿a dónde? Hacia adentro. A que buscaran a Dios ¿dónde? Dentro. Ya no que lo buscaran afuera, sino que lo buscaran ¿dónde? Dentro, y que fueran guiados por ese Dios, Cristo, como espíritu que da vida, que estaba ¿dónde? Dentro de ellos, para que Dios pudiese obrar lo que ellos humanamente no podían hacer.
¿Ok? ¿Qué hombre es capaz de ser libre por sí mismo de las propias esclavitudes en las que ha estado sumido por mucho tiempo? ¿Qué hombre es capaz de hacer eso? Ninguno. Eso no es por fuerza humana, eso no es por voluntad humana. Por eso usted ve al hombre tratando de corregirse o de mejorarse a sí mismo, pasan unos meses, se mejora y después cae otra vez. Y vuelve y otra vez, y vuelve y cae otra vez. Porque se necesita un poder que superior y mayor al poder que a él lo ha mantenido ¿qué? En esa condición. Eso es lo que es la gracia. ¿Ok? Y por eso la gracia está diseñada de parte del Señor mismo para que obre y opere en nuestro corazón de una manera continua, de una manera constante, ¿ok? Y que lo pueda hacer en nuestro diario vivir. Así es que esa es la exhortación. Aguarden la esperanza bienaventurada, aguarden la aparición, la manifestación, la venida gloriosa del Señor. ¿En dónde? En cada uno de sus corazones, y expone la razón por la cual el Señor vino y la razón por la cual el Señor está presente en los corazones. Y lo dice de esta manera: quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cuándo? Hace 2000 años en la cruz. Se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Quitarle al hombre una esclavitud que el hombre tenía y que el hombre por sí mismo no podía quitársela. Redimir o redimirnos de toda iniquidad, pero viene el otro punto. Purificar para sí un pueblo celoso, propio de buenas obras. Esto habla, esto exhorta, esto reprende con toda autoridad y le dice: y nadie te menosprecie. ¿Okay? Era lo que ellos tenían en su mente, era la conciencia que estos apóstoles manejaban cuando tenían referencia acerca de la gracia de Dios. Es el poder de Dios. Ellos sabían que ese poder podía cambiar. Podía cambiar al hombre que estuviese peor en la faz de la tierra. Si ese hombre se volvía de corazón y se sometía a la gracia divina iba a hacer en él una nueva creación, sin importar la corrupción que podía tener la vieja creación o el viejo hombre. La gracia lo iba a hacer. La gracia lo iba a producir. ¿Ok? La gracia iba a producir en ese hombre lo que nada ni nadie podía ¿qué? Producir. Y la gracia después iba a llevar a ese mismo hombre, ¿ok? A que fuera alguien total y completamente distinto y diferente a lo que había sido. Pablo en 1 Corintios, acompáñenme allí, me ayudan con el tiempo, no sé cómo vamos del tiempo, cuánto tiempo llevo para saber si ya puedo ir cerrando, terminando. 1 Corintios 15, llevamos 1:11. ¿Y cómo pasa el tiempo? 1:11. 1 Corintios 15. ¿Pero están aburridos o están en...? Ok. Bien, 1 Corintios 15, verso 47. ¿Ok? Vamos a ir. Ya vamos cerrando. 1 Corintios 15, verso 47. El primer hombre es de la tierra. ¿Quién es el primer hombre? Adán. Es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cristo, el Señor. Ahora mire lo que dice. ¿Cuál el terrenal? Tales también ¿qué? Los terrenales. ¿Cuál el terrenal? Tales también ¿qué? Los terrenales. O sea, eso es como usted usar el dicho este del pueblo. De tal, ¿cómo es que? De tal palo, tal astilla. ¿Ok? Sale pintado. Entonces es una que es una, o aquí no se dice sale pintado, sí se dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo es, miren señores, de acuerdo a la naturaleza que se tiene, asimismo se produce ¿qué? El fruto, ¿ok? En el lenguaje del Señor, dice, ustedes nunca van a encontrar que un higo le produzca espinos.
No le va a producir espinos. ¿Okay? Una mata de aguacate no le va a producir mango, por mucho que usted quiera. ¿Okay? Usted sembró su mata de aguacate y se pone a orar todos los días, a clamar al Espíritu. Dame los mangos de la mata que sembré, los mangos, Señor. Quiero los mangos. El Señor dice, no te puedo dar mango, porque esa mata va a producir ¿qué? El género que ella tiene. ¿Cuál es el género? Aguacate. ¿Ok? Y usted sabía que nosotros a veces oramos así. Oramos pidiéndole cosas a Dios que son totalmente contrarias ¿a qué? A su propia naturaleza. Y Dios dice, bueno, te quedarás ahí porque ¿cuánto tiempo? ¿Ok? Y además de eso decimos que ay, el Señor no me oye y no me responde. ¿Qué te va a oír y qué te va a responder? Pidiendo cosas que son contrarias a la voluntad divina. ¿Qué nos va a escuchar el Señor? Entonces, ¿cuál el terrenal también qué? Tales también los terrenales. Ojo, ¿y cuál el celestial? Tales también los ¿qué? Los celestiales. Y esto que viene, con esto cerramos, verso 49. Y así como hemos traído la imagen de ¿qué? Del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Quiero que observe eso. Mire, y así como hemos traído, ¿hemos qué? Traído. ¿En qué conjugación está esa expresión? Presente, pasado o futuro. Hemos traído. ¿Cómo? Pasado. O sea que eso es un hecho que usted y yo lo hemos vivido, escuche, y pueda que aún lo podamos estar viviendo. Hemos traído la imagen ¿de quién? Del terrenal. ¿Cuál es la imagen del terrenal? La imagen de Adán. ¿Cuál es la imagen de Adán? El egoísmo, el egocentrismo y la egolatría en el corazón, donde cada uno busca lo suyo propio y culpamos a los demás por todas las cosas que nos pasan. ¿Alguien reconoce que alguna vez ha operado ahí? Yo he operado bastante. No sé usted, pero yo he operado bastante allí. Y de esa condición es que Dios quiere a uno ¿qué? Sacarlo. Entonces, esa es la imagen del primer hombre. Por eso dice, así como hemos traído, o sea, él afirma, cada uno de nosotros ha ¿qué? Traído esa imagen. Pero luego dice, así también que traeremos. ¿Eso está en qué término de conjugación? Traeremos, futuro. Traeremos, ¿cuál imagen? La imagen del celestial. Bueno, ahora volvamos al mismo principio. Si es cuestión de naturaleza y cada género se reproduce según su género, lo que el apóstol está hablando en términos sencillos es lo siguiente. Señores, ¿por qué nosotros hemos estado trayendo la imagen del primer hombre? Porque esa es la naturaleza que ha estado gobernando en nuestro corazón. Y como esa es la naturaleza que ha estado gobernando en nuestro corazón, entonces la imagen que nosotros damos y proyectamos es la imagen ¿de qué? De lo que está gobernando en nuestro corazón. Pero Dios nos ha dado su gracia divina, su poder divino. ¿Para qué? Para someternos a esa gracia, para abrazar esa gracia, para acoger esa gracia, para rendirnos a esa gracia, para ser guiados por esa gracia, para ser direccionados por esa gracia, para experimentar el poder de esa gracia. Y esa gracia, ¿qué va a hacer de nosotros? Va a eliminar esa primera naturaleza opuesta y contraria a Dios y va a ¿qué? A formar y a llenarnos ¿de qué? De la naturaleza divina, que es la naturaleza ¿de quién? De Cristo, para que se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros, o seamos transformados a la imagen del Hijo. Y entonces en esa realidad, ¿qué imagen traemos? La imagen del segundo hombre. Hay un cambio entre lo primero y lo segundo, total, completo. Pero ese cambio, amados, no se da de manera automática, no se da de manera instantánea, no se da de manera mecánica. Se da con un corazón que dócil para el Señor. Se da con un corazón tierno para el Señor. Se da con un corazón rendido al Señor, para que el Señor pueda obrar en nosotros ¿qué? Su gracia y producir en nosotros lo que ninguno de nosotros humanamente puede producir. Amén, amados.
Bueno, un fuerte abrazo a todos. Feliz descanso. Yo tengo una pregunta para Arnold y quiero que nos ayude a entender algo que creo yo que es muy importante. Ahí te va, Arnold. No sé en Colombia, pero en México el 99.99% de las iglesias evangélicas hacen una mezcla de Antiguo y Nuevo Testamento. No sé allá, pero aquí en México, pues todos le revuelven. Y digo le revuelven porque habemos unos que estamos precisamente enseñando esto, la gracia. La pregunta es esta. Y dije que se grabe porque esto va a salir en YouTube y lo van a ver muchos. Sobre todo gentes que nos están siguiendo de otros lados y las están volviendo a compartir. El punto es este. Las iglesias te ponen versículos como: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo, tu Dios, estoy contigo. Y mira, meditarás en este libro de la ley y todo lo que te hagas te saldrá bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un esforzarme en la ley, en meditar en la ley y cumplir con la ley. Y los cristianos, entre comillas, le ponen cuadros y versículos y calcomanías de esfuérzate y todo eso. Sin embargo, en el nuevo pacto, al menos yo lo que he encontrado es la única ocasión donde dice que nos esforcemos es cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice: esfuérzate en la gracia. ¿Qué tanto daño le hace a la gente, Arnold, hacer esta mezcla? ¿Qué tanto daño? Porque nos queda muy claro lo que tú nos estás enseñando, que la gracia es suficiente para todas esas cosas. Y el asunto es que Cristo se forme en nosotros. Pero ¿qué tanto daño le hace a la gente el estar oyendo esto de la gracia, pero también estarlo combinando, como le hacen casi todas las iglesias evangélicas, combinándolo con cosas de la ley, con cosas de mira aquí, te mando, esfuérzate, medita en este libro? Ese es el punto donde yo creo que algunas personas que nos van a escuchar o nos están escuchando todavía no les hace clic de que tienen que romper con algunas de las cosas de la ley que están ahí agarrados. No sé si nos puedes dar unos 3 minutitos más. Si nos damos 3 minutos para que nos explique bien, porque ese es un punto clave. Porque yo sé que algunos todavía oyen enlace, y lo digo así que se esté grabando. Oyen enlace, que es una mezcla espantosa de cosas de la ley con cosas del nuevo pacto. Y algunos de ustedes escuchan, ay, va a haber un congreso, ay, que estuvo muy padre, y todavía no saben diferenciar entre una predicación, una enseñanza del nuevo pacto de la gracia con cosas de la ley. Entonces necesitamos ser radicales, en el sentido de no podemos decirle al Señor Jesús: lo que hiciste en la cruz como que no fue suficiente, te voy a echar una manita agarrando ciertas cosas de la ley. Enséñanos de esto unos 3 minutos más, por favor. Es importante, fundamental que podamos entender, diría yo, que la operatividad, ¿ok?, de un pacto antiguo y un pacto nuevo, ¿ok?, de un pacto antiguo y un pacto nuevo. Primero, el antiguo pacto, aunque fue dado por Dios, que se conoce en muchos otros aspectos como la ley de Moisés, ¿ok?, tenía una intención divina. O sea, Dios tenía un propósito con esa ley. Ok. Número 1, esa ley, Pablo dice que la ley era justa, que la ley era santa y que la ley era buena. Ok. Dentro de el contexto que proviene de Dios mismo. ¿En qué sentido Pablo dice la ley es justa, la ley es santa y la ley es buena? ¿Y en qué otro contexto el mismo Pablo dice el mandamiento es ineficaz y no puede perfeccionar a nadie? ¿Okay? Pareciera como que, bueno, porque dice una cosa aquí y después dice otra cosa allá. ¿Okay? La razón era muy simple. Dios establece este pacto antiguo o esta ley mosaica con un propósito. ¿Cuál es el propósito?
hacerle ver al hombre, no hacerse ver a él, porque Dios lo sabe todo y lo conoce todo, es hacerle ver al hombre, demostrarle al hombre la incapacidad que el hombre tiene por sí mismo de justificarse delante de Dios. Entonces le pone una ley santa, justa y buena, 613 mandamientos, leyes, ceremoniales, sacrificiales, fiestas, etcétera, 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 para que el hombre, como lo dice el escritor de Hebreos, si no estoy mal en el capítulo 9, dice que todas estas leyes que estaban ahí, que son sombras de una realidad espiritual que iba a venir posteriormente, todas eran operadas según la carne del hombre. O sea, un hombre no regenerado que no estaba experimentando la gracia de Dios en su corazón, estoy hablando del antiguo pacto, trataba de cumplir la ¿qué? La ley. Pero esa ley, para ese hombre era imposible que él la pudiese ¿qué? Cumplir. Porque la naturaleza que él tenía era totalmente contraria a la naturaleza de donde había sido inspirada esa ley. Porque la ley no era otra cosa que una descripción de ¿qué? De Cristo, su vida, su obra, su ministerio. Por supuesto, en tipos, en sombras, en figuras. Pero todo eso que está ahí, no está ahí simplemente por Dios rellenar un espacio, no. Era algo de Cristo que Dios quería mostrar en la ley. Por eso Pablo dice, la ley fue vuestro ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Pero también esa ley tenía, lo que les dije al principio, tenía una razón de ser de Dios. Y era que toda boca se cerrara y todo el mundo quedara bajo ¿qué? Bajo el juicio de Dios. El que cumplía X mandamientos en la ley de Moisés, si fallaba uno solo, se hacía transgresor, no de uno solo, sino de ¿qué? De toda la ley. Cuando el hombre trataba de cumplir en sus propias fuerzas, según su propia carne, esos mandamientos siempre terminaba ¿qué? Fallando o abortando en algún mandamiento. En el momento que lo fallaba, la ley ¿cómo lo declaraba? Pecador. Pecador. ¿Cuál es la paga que tú te mereces como pecador? La muerte. Pero no solamente la ley hacía eso, sino que en todas las descripciones que ella presentaba, ahora tenía este hombre aquí, pecador, esperando la muerte, pero esa misma ley le decía, solo Cristo es tu salvación. ¿Tú quieres ser libre de esta condición? De tratar siempre en tu propia fuerza de cumplir estos mandamientos y nunca poder, solo Cristo es tu salvación. Por eso era el ayo que nos llevaba ¿a quién? A Cristo. Ahora Dios toma a Cristo mismo, que es la sustancia y es la plenitud de ¿qué? De la gracia, y opera, escucha, lo que la ley no podía operar en el corazón del hombre. Porque lo que el hombre trataba era de, si yo hago este mandamiento y si yo cumplo este mandamiento, voy a alcanzar la perfección que Dios dice. Pero es que nunca podías alcanzarla, porque siempre te quedabas ¿qué? Corto. ¿Ok? Entonces ahora Dios lo que quiere llegar y formar en nosotros es esa perfección, que esa perfección no es otra cosa que formar al perfecto en nosotros, que es Cristo, pero eso es por la gracia, no por la ley, no por el esfuerzo. Cuando hoy cristianos o creyentes tratan de ir al antiguo pacto y tratan de cumplir las leyes o las obras del antiguo pacto, es simplemente porque tienen un desconocimiento total de la obra de gracia que Dios ha hecho. Y al no participar de esa gracia, tratan en sus propias fuerzas ¿de qué? De poder alcanzar por ellos mismos una perfección que solamente se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuánto daño le hace? Yo diría que inmenso es el daño que causa. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo, miren. El que operaba en la ley, operaba en la carne. ¿Ok? Para operar en la gracia, se tiene que operar en el espíritu. Usted y yo en la carne no podemos operar en la gracia, porque la gracia es contrario a la carne. Son dos naturalezas opuestas. Son como el agua y el aceite, no se mezclan. En cambio, la carne se puede mezclar con las obras de la ley. ¿Ok?
aunque siempre esté fallándolas, pero ella puede estar mezclada allí. Entonces, si un creyente hoy empieza a tratar en sus propias fuerzas de operar en la ley y de cumplir los mandamientos de la ley, para hacerlo tiene que estar ¿en dónde? En la carne. Al estar en la carne está rechazando ¿qué? La gracia. ¿Cuándo sale de esta condición? Nunca. ¿Cuándo sale de esta ignorancia? Nunca. ¿Cuándo Cristo es formado en él? Nunca. Porque está operando en su propia ¿qué? Carne. Lo que la gracia busca es liberarlo de esa ¿qué? Condición en la que él está. Por algo, no es casualidad que Pablo dijo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué? Y sus deseos. Pero si están rechazando la gracia, ¿ok? ¿Y cómo se rechaza la gracia? Cuando yo quiero estar obrando según mis propias fuerzas en unos mandamientos que han sido pasados y que no estoy llamado ahora a tratar de cumplir esos ritos, esas formas, esas figuras, esas sombras, porque ahora tengo una sustancia que es Cristo y debo abrazar esa sustancia para poder operar en el Espíritu.